Gloria a Dios. Mira a esa gente linda que tenés al lado. Dale un abrazo a alguien. Decirle qué lindo verte aquí. Muy bienvenido. Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados. Bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor, el poder de los milagros. Y si están por Mendoza, tienen una cita obligada aquí por Plenitud de Vida, donde los haremos sentir como en casa, ¿sí? ¿Qué tal si todos los presentes le brindamos un fuerte aplauso a toda esa gente que está conectada en línea, que nos ve, que nos sigue en nuestra fanpage, en nuestro canal de YouTube? Muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y ahora sí queremos compartir el mensaje, la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Qué bueno, estamos en el lugar correcto. Vamos a compartir esta palabra, este mensaje que se llama el poder de los milagros, cuando lo imposible se vuelve realidad. Y hoy vamos a compartir una historia bíblica acerca del rey Ezequías, un rey que amó al Señor, amó mucho al Señor, pero tuvo una enfermedad, tuvo un momento en su vida, algo que a todos nosotros nos puede pasar, un momento de crisis profunda, un momento donde se encuentra de cara con una enfermedad terminal, ¿no? Y esta es la historia del gran rey Ezequías y cómo él clama al Señor, ¿sí? Esto está en el libro de Isaías, capítulo 38. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia? Amén, qué bueno, están con todas las pilas hoy. ¿Y cuántos de ustedes leyeron el libro de Isaías esta semana? Eso ya es más difícil. Isaías tiene muchas profecías, muchas palabras difíciles de entender, pero por ahí encontramos historias muy ricas como esta que también se encuentran en Segunda de Reyes, historias que muestran la relación de los hombres de Dios de esos tiempos. Sí, esto es el Antiguo Testamento, antes del Espíritu Santo derramado sobre toda carne, antes de la muerte de Jesús, pero el mismo Dios y operando con los mismos principios espirituales. Ahora, esto que decimos es muy importante para entender por qué tomamos tantas riquezas bíblicas que podemos aplicar aquí y ahora y podemos hablar de milagros y del poder de Dios como en aquellos días, así también hoy en nuestros días. Ahora, la palabra de Dios es muy clara en esto que vamos a leer ahora. Era el rey Ezequías sufriendo algo tremendo que es una enfermedad. Y clamándole al Señor. Los hijos de Dios tenemos esto, ¿no? Que tenemos un problema y corremos al Padre, sea lo que sea. Vos podés estar pasando algún momento de dificultad. De hecho, hay personas que a veces se enfrían un poco, pero tuvieron fe, ¿sí? Tuvieron mucha fe. Solamente que por una cosa, por otra, se enfrían un poco. Y los problemas te traen de regreso a los pies de Cristo cuando tu fe era verdadera, porque cuando uno tiene un problema, busca al Señor y lo busca desesperadamente. Esto es lo que hizo Ezequías. Fue un gran rey, hizo muchas cosas buenas, pero tuvo una enfermedad terminal, eran llagas que les había salido y eran incurables. Entonces se encuentra en esta situación de vida o muerte. Y no todo el mundo percibe la vida y la muerte como debería. Creo que esto es algo que nos cuesta todo y nos va a costar hasta que estemos en la eternidad, ¿sí? Hablar de la muerte nunca es fácil. Es decir, sufrimos estos temas. De pronto es comparable, ¿sí?, a esos momentos de un bebé en el vientre de su madre, un bebé en gestación, desarrollándose, que va a nacer. Y todos hemos pasado por esto, si no, no estarías aquí, ¿no? Hemos pasado por un nacimiento, hemos pasado por un parto, sea por cesárea, un parto natural. Todos hemos venido a este mundo de esta manera. Todavía creo que no conozco a alguien que no haya nacido de esta manera. Y hemos sufrido esto que es muy normal al ser humano. Y algunos que entienden de estos temas dicen que es un trauma que un bebé vive cuando aparece en el mundo exterior, ¿sí? Respirar por primera vez, cortar el cordón umbilical, sentir la vida de otra manera, abrir los ojos, la luz, el frío, porque adentro está calentito. Y toda esta experiencia es un trauma. Se habla de este trauma. Y que cuando el bebé está por nacer, sufre un estrés por salir al mundo, porque sabe que todo va a cambiar. Algunos comparan, creo que es una muy buena alegoría, comparar nuestra
partida de este mundo con la partida de un bebé del útero de su madre para salir a la luz. Porque al fin y al cabo, los que creemos en el Señor, ¿cuántos creen en el Señor aquí? Nacemos una nueva vida en la presencia de Dios. Hay un nuevo nacimiento y veremos a Jesús cara a cara y estaremos en otra etapa, pero esa es una crisis. Nadie quiere, digamos, nadie quiere atravesar eso, nadie está apurado por atravesar ese momento. Y si uno pudiera hablar con el bebé, bueno, creo que todos los padres hablamos con los bebés cuando están en la panza, ¿no? Pero los bebés no nos contestan. Pero imagínate que pudiera contestarte tu bebé, ¿sí? Nerina y yo le hablábamos a los bebés en la panza, ¿sí? Ahora mis nueras y mis hijos le hablan a sus bebés en la panza. Pero si pudiéramos hablarle, si pudieran contestarnos, sería un diálogo muy interesante, porque uno podría decirle, hijito, faltan 3 días para el parto, pero hay que, quizás el bebé te puede llegar a decir algo así como, si dejamos volar nuestra imaginación, por supuesto, como, no estoy preparado para salir, quiero quedarme acá, alargame el tiempo un poco más. Y esto sería muy natural porque está muy cómodo, está escuchando los latidos del corazón, tiene el abrigo de su madre, tiene todo lo que necesita y aunque la vida que le espera es mejor, no quiere salir de esa comodidad. Y a veces los seres humanos somos así, ¿sí? Frente al Señor y a pesar de que Dios nos promete, nuestro Padre Celestial nos habla y nos dice, mirá, del otro lado es mejor, el mundo que nos espera es eterno, es bello. El Señor Jesús dijo, iré a preparar un lugar para ustedes, habrá un lugar para cada uno de nosotros. Sin embargo, todos quisiéramos quedarnos un poquito más. ¿Es así o no es así? ¿Sí? De hecho, es muy sano querer quedarse un poco más. Lo que no sería tan sano es que uno quiera irse de este mundo de una vez por todas, ¿no? Pero este es el punto y este quizás es el mejor ejemplo para mostrar lo que vivió Ezequías, este rey, que vino un profeta, el profeta Isaías, y esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento cada rey tuvo uno o varios profetas, y Dios les asignó para poder tener un diálogo fluido con sus hijos, con los reyes, para poder guiar al pueblo. Entonces vino el profeta Isaías y le va a dar esta palabra que vamos a leer juntos aquí. Sí, esto es lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 38. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, acá había una palabra, un profeta, no todas las palabras de los profetas son lo que esperamos, ¿sí? Este es un buen ejemplo de eso. Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gustan las palabras proféticas? No esta, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, sigue diciendo, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente, ¿sí? Y dice la palabra, entonces la palabra del Señor vino a Isaías, ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti, a esta ciudad los libraré, y a ti, a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Esta señal es la señal que el Señor te dará para confirmar lo que te ha prometido. Y atención con esto, miren la señal. Haré que la escala de Acaz, la sombra del sol, esto es como un reloj de sol que tenían en ese lugar, en Jerusalén, y dice que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda 10 grados, que ya ha bajado. Entonces la luz del sol retrocedió las 10 grados que ya había bajado. Retrocedió la sombra, ¿sí? Esto fue lo tremendo de este encuentro con el profeta Isaías. El profeta entró, le dio la palabra, le dijo, Isaías, vengo a darte una palabra de Dios, está enfermo. Entonces, Ezequías dijo, gracias profeta Isaías por esta palabra, vení, dámela. Resulta que la palabra era lo que acabamos de leer.
pon tu casa en orden porque te vas de este mundo. Arreglar todo lo que tengas que arreglar, los papeles de la sucesión, fíjate qué le dejas a tus hijos, qué cosas están en desorden en tu casa, que de hecho es algo muy sabio ordenar todo, ¿no? Sin embargo, esta palabra era muy poderosa y muy movilizadora para el rey Ezequías. Cuando el profeta se fue, claro que además de que darle la cara larga al rey, se fue y estaba caminando de regreso, el profeta ya entregó la palabra, se iba. El rey se dio la vuelta y lloró amargamente, oró y le clamó al Señor. Le dijo, claro, para el punto de vista del Señor, que Él sabe lo que hay del otro lado, cómo nos espera y la eternidad que nos espera a cada uno de nosotros, desde el punto de vista del Señor, una palabra entregada así no es mala. ¿Sí? Es como el ejemplo, la alegoría que estamos haciendo con los bebés. Si pudieras decirle a un bebé, va a llegar el día del parto, tenés que salir, probablemente entraría en crisis porque no quiere salir. Y así somos los seres humanos, no queremos dar este paso hacia la eternidad, nos cuesta. Y a Ezequías tampoco le gustó este asunto. Dijo, Señor, ten misericordia, no estoy preparado, alargame los días, dame unos días más. Quién sabe cómo fue la oración de específica. Lo cierto es que la palabra dice que le pidió que recuerde todo lo que él había servido. Alguien diga conmigo el servicio al Señor. El servicio al Señor. Atención con esto, subraye esto porque hay recompensas en el reino. Esto es así. Entonces Ezequías hace esta oración y Dios habla con el profeta que ya se iba y le dice, Isaías, volvé. Tenés que volver, entrar otra vez y darle una palabra diferente. Vas a vivir 15 años más y no solamente eso, los años de vida serán buenos, serán tan buenos que no tendrás que lidiar con los asirios. Me voy a ocupar de ellos. Claro, esta es la otra cosa, no eran cualquier vida, era una vida de buena calidad porque estaban en guerra, iban a ser derrotados y vivir más tiempo para vivir en esclavitud no tenía sentido. La palabra viene completa, le alargan los días sobre la tierra y también le dice esto de que iba a vivir en libertad. Bueno, esta palabra es tremenda, yo tengo algunas cosas para decirte, pero los milagros de Dios son reales. Y si estás aquí con alguna necesidad, yo quiero que te lleves esto, Dios te escucha. Vos podés hablar con el Señor, Dios entiende tu corazón, tus sentimientos. Esto es necesario hablarlo con el Señor. No todos vivimos las cosas de igual manera, pero cuando uno le expresa al Señor, mira, hay milagros en la palabra. Dios convirtió el agua en vino, ¿sí? No era necesario para muchos de nosotros, quizás diríamos vamos a usar este milagro en otra cosa más importante, pero era importante para ellos en esas fiestas de Caná. Y a veces esto lo perdemos de vista. Las cosas que son importantes para ti también son importantes para Dios. ¿Sabías esto? Las cosas que te importan de verdad, las cosas que te traen angustia, cuando uno abre el corazón al Señor, entonces Dios escucha esto. Pero la primera cosa que quiero decirte es la importancia de la oración en esto. La importancia de tener una vida de oración. Y la oración tiene que ser nuestro estilo de vida. No es que Ezequías empezó a orar ese día, ¿no? No es que dijo, me enfermé, voy a buscar a Dios. No. Él ya tenía una relación con Dios. Hablaba con Dios, buscaba al Señor. Hacía las ofrendas que tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Pero esto era una constante realidad para Ezequías. Mi pregunta es, ¿sos una persona de oración? ¿Sos una persona que invierte tiempo en la oración diariamente? ¿Hablas con Dios? Hay personas que hablan con el Señor cada rato y me parece muy bien. Pero aparte de esa oración que hacemos a veces manejando o en momentos que se te cruza algo por la mente y orás, me parece muy bien. Aparte está la oración de calidad, ¿no? La que es exclusiva, la que uno aparta el tiempo, a donde uno hasta pone adoración, donde uno puede hasta quizás buscar un sector del hogar y arrodillarse y buscar la presencia de Dios. La oración es poderosa y la oración no se puede cambiar por otra cosa. Es necesaria, es absolutamente indispensable.
Te dejo un texto de la palabra del Señor, algunos quizás lo recuerdan y otros quizás lo pueden buscar después, pero es Apocalipsis 5:8. El apóstol Juan está viendo el cielo. Entre las cosas que ve 24 ancianos. Dice que tenían dos cosas en sus manos. Tenían arpas para adorar al Señor y tenían copas de incienso. Y dice la palabra que la copa de incienso son las oraciones de los santos. Eso es lo que dice la palabra, que esas copas eran copas de oro, atención. Y esto es muy, muy simbólico porque tiene que ver con la importancia. Vos pones algo en una copa de oro, algo que realmente importa. Y para el cielo, estas oraciones tuyas y mías, las oraciones de los santos, son nuestras oraciones. Esas copas, esas oraciones estaban en copas de oro. Esto dice la palabra. El incienso, por supuesto, es un polvo quizás, o se pueden hacer los famosos sahumerios y son hechos con maderas, con especias aromáticas que al encenderse suben, ¿sí? Como un humo, pero no solamente suben, sino que provocan un olor fragante, provocan un aroma. Y esto se usaba en la liturgia para la adoración en el templo de Israel. Esto se usaba, el incienso era algo muy normal. De ahí, bueno, se usó en muchas culturas para la adoración. Pero es que el incienso era esto, era una representación de lo que es la oración. Algo agradable para Dios. Ese aroma agradable que te provoca al encender el incienso, ese perfume, ¿sí?, que desprende el incienso, ese perfume, esa sensación agradable es una representación de lo que es para Dios recibir tu oración. En otras palabras, a Dios le agrada que ores. ¿Sí? Cortito. A Dios le gusta que ores, lo recibe bien, le hace bien al Señor que sus hijos le hablen. Claro, nuestro problema más bien es escuchar al Señor. ¿Sí? Creo que es algo que todos tenemos que aprender, tratar de escuchar a Dios y cuáles son sus respuestas. Pero todos, aquí absolutamente todos, serán, son y fueron escuchados por el Señor. Todos. Dios tiene tus oraciones en una copa de oro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí están en el cielo. Las oraciones que hacen no son en vano. Esas oraciones que repetís. Hay cosas que yo aprendí, esto hace mucho tiempo, a anotar las oraciones, a anotarlas. Digo, voy a poner la fecha, hago documentos en Google, porque sé que el Señor me va a contestar y quiero tener registrado cuándo comencé a orar por esto. Y me pongo a orar por un tema específico y al cabo de algún tiempo veo esa respuesta. Empiezo a orar por algo y veo cómo Dios lo transforma para bien. Muchas veces no es inmediato. Es la constancia de las oraciones lo que hace que sean poderosas. Es la constancia de poder tener una oración sostenida en el tiempo. Es cuando una persona se determina a orar por algo. Hay oraciones que hicimos hace años que hoy las estamos viviendo. ¿Cuántos padres de jóvenes adolescentes hay aquí? Levánteme su mano, ¿sí? Gloria a Dios. Miren cuántos. Vamos a orar mucho por ustedes, ¿sí? Mucho, realmente. Cuando mis hijos eran adolescentes, yo empecé a hacer una oración muy específica, que no la podía ver en ese momento. Dije, eran oraciones a futuro, eran adolescentes. Todavía mis hijos, ninguno estaba de novio o casado ni nada. Y oraba por ellos, oraba por su futuro, oraba por las carreras y empecé a orar por mis nietos, ¿sí? Algo que había escuchado de un pastor, empecé a orar y cuando menos me di cuenta, mis hijos se casaron, se graduaron, todas las cosas que... Y luego vi a mis nietos, a mi nieta y vienen 2 más en caminos y digo, gloria a Dios. Hoy estoy viendo las oraciones que empecé hace más de 10 años, 15 años quizás. Empecé a orar por estas cosas, pero las sostuve en el tiempo. Y ese es el poder de sostener algo en el tiempo. Cuando uno puede ver, ¿sí? Probablemente, aceleramos un poco con la oración, ¿verdad? Probablemente hay cosas que sucedieron y se abrieron las puertas para que estas cosas sucedieran,
por la oración. Ser constante en la oración. Yo elegí un día en la semana que voy a orar por la familia y por algunas cosas específicas. Pero ser constante, tener disciplina y ser constante en la oración genera grandes resultados que vas a ver en tu propia vida. ¿Por qué cosas estás orando? ¿Cuáles son tus motivos de oración? La oración tiene un enorme poder y hay gente que no la está usando lo suficiente. Y eso es muy importante. Orar y orar hasta que vos sientas que el Señor te escucha. De hecho, te escucha aunque no lo sientas. Pero orar sin perder tu rumbo de oración, porque tarde o temprano vas a ver un gran resultado. Y ese gran resultado no solamente es la oración contestada, sino que tu vida se transforma en una vida de oración. Y si alguien recibe esto, pónganlo en práctica porque te va a hacer muy bien. Y acá viene la segunda cosa que voy a mencionarte. Tu servicio al Señor cuenta a tu favor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de recompensa? Sí, Dios es un Dios de recompensa. La oración que hizo Ezequías es una oración muy válida. Él dijo: Señor, yo te serví toda la vida. Hice cosas, él había hecho cosas aún en contra de su familia para favorecer la fe que él tenía delante del Señor. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Sabías esto? Todo lo que hagas bueno por el Señor, Dios te lo recompensará. Todo el esfuerzo que hagas por Él, todo el esfuerzo que hagas por hacer algo que a Dios le agrada, te cuenta a favor. Así como las oraciones en la copa, de alguna manera vos estás acumulando favor en el cielo. Favor que un día vas a usar, de una manera o de otra. Y Ezequías en ese momento él dijo: Señor, yo necesito tu favor. Y atención, y hay una gran diferencia con esto. La salvación, nada puedes hacer por la salvación. Eso es un regalo de Dios. Era imposible para nosotros. Ya lo pagó Cristo en la cruz. No es que uno haciendo cosas buenas se va a salvar, o con buenas obras, o haciendo o trabajando para el Señor se va a salvar. No, eso ya es gratis. Eso se llama gracia y Dios lo hizo por nosotros. Pero servirle al Señor y tu servicio cuenta a tu favor de otra manera. Cuenta porque hay recompensas. Y hay momentos en que Dios dice: voy a favorecer a mi hijo por todo lo que está haciendo, por lo bueno que hace, porque hizo algo muy útil con su vida para mi reino, porque está usando los dones que le di. Entonces voy a favorecerlo. Y llegará un momento que todo lo que estás haciendo por el Señor tendrá un gran resultado. Pero es importante que te replantees: ¿tengo una vida de servicio? ¿Tengo una vida de oración? ¿Tengo una vida de servicio? ¿Estoy sirviéndole al Señor? Bueno, todos en algún momento podemos necesitar su favor de una manera o de otra. Es importante que tengas favor de Dios sobre tu vida, que ese favor sea, visible delante del Señor. Que vos puedas hacer una oración como esta y decir al Señor: he hecho todo lo que estuvo a mi alcance para servirte. Recuerda esto. En un momento, la palabra también relata que había un hombre que no creía, que no había recibido el Espíritu Santo, llamado Cornelio, y tiene mucha fe, pero no había recibido el Espíritu Santo. Lo que hacía eran buenas obras, él hacía ofrendas al Señor y hacía cosas buenas para Dios. Sin embargo, Cornelio era un centurión romano. Un ángel se le aparece y le dice: vos necesitas recibir a Cristo. Eso es gratis. Pero tus ofrendas y tus buenas obras subieron como memorial delante del Señor. Esto es lo que le dice el ángel. Le estamos viendo, estás acumulando buenas cosas, hay un favor, vas a ser recompensado por esto, Cornelio. Y claro, la salvación son cosas distintas, ¿eh? Como te dije, él necesitaba conocer a Cristo y recibir al Espíritu Santo, y esto es por gracia. Nadie se salva por buenas obras, pero sí que recibe recompensa por buenas obras. Y yo quiero proclamar esto sobre tu vida. Vas a hacer cosas buenas para el Señor. Vas a orientarte a hacer cosas buenas y vas a ser grandemente recompensado por el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén a esto? El favor de Dios crecerá sobre tu vida. No pares de hacer cosas buenas, no te desalientes, quizás si no ves frutos inmediatos, porque Dios está haciendo un cúmulo sobre ti, está haciendo un cúmulo de favor y tarde o temprano eso vendrá sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante, no desalentarse. A veces uno hace cosas buenas y no ve los resultados inmediatamente. Y aquí viene, y esta parte es la
quizás el clímax de este mensaje, de esta palabra, el rema, le pide una señal, le pide una señal. ¿Por qué razón le pide una señal? Bueno, no lo leímos en este pasaje, pero está más adelante. Isaías había dicho, preparen una pasta, en ese mismo capítulo. Le voy a pedir a los adoradores, si vienen a adorar aquí suavemente con los instrumentos, dice, Isaías había dicho, preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. Probablemente esta pasta no tiene una relación directa con, o sea, no era una pasta medicinal, ¿sí? No es que había algún elemento en el higo o en la pasta de higos que iba a hacer que se curara. Y hay muchos elementos de estos en la Biblia. Es un símbolo profético lo que hace Isaías. Dice, hagan esto, ¿sí? Es como las varas que peló Jacob y puso en los abrevaderos para que las ovejas al verlas se aparearan y salieran rayados y moteados. No hay manera de que esto sea comprobado científicamente. No va a suceder. Si hoy alguien hace esto, eso no va a suceder, ¿sí? Y probablemente si alguien tiene alguna llaga, se pone una pasta de higo, tampoco se va a sanar. Pero lo que te sana fue la obediencia a esta palabra profética. Esto era un acto que tenían que hacer y punto, háganlo. Y hizo la pasta y la gente hizo la pasta y se lo pusieron sobre la llaga. Y esto fue lo que, quizás en esto es lo que más me habló el Señor. Uno de los enemigos más grandes de nuestra fe es que somos o que estamos más orientados a creer lo malo. Nos cuesta ver lo bueno, nos cuesta ver las cosas a veces, aunque estén enfrente nuestro, ¿sí? Nos cuesta mucho ver las cosas. ¿Habrá gente aquí que le cuesta encontrar las cosas en su casa? Sí, acá tenemos 2, 3 que confiesan. Yo tengo un problema muy serio con eso, nunca encuentro nada. Y tenemos muchos años de matrimonio con Nerina y de vez en cuando digo, alguna vez voy a liberarla a mi esposa de esto, porque siempre estoy diciéndole, Nerina, ¿dónde está tal cosa? ¿No? Y a veces ha sido vergonzoso. Yo sé que hay algo que estoy buscando dentro del placar. Yo abro las puertas y digo, sé que está acá. No voy a llamar, no voy a decir a Nerina. 2 horas después, Nerina, ¿dónde está? Y ella del otro lado de la casa me dice, subí tu mano un poco más, estirala, 3 grados a la derecha, abrila, cerrala y acá estaba, Dios mío. Porque a veces tenemos ese tipo de ceguera, ¿no? Que no podemos ver las cosas, nos cuesta ver, no sé si esto es exclusivo de los hombres o a alguien más le sucede, pero, y traté de luchar con esto, pero realmente lo que no podemos dejar de ver son las cosas buenas que Dios pone enfrente nuestro, ¿sí? No podemos perdernos de eso. Y a veces no lo vemos porque hay una especie de ceguera espiritual, una especie de negación con la cual todos luchamos. Y eso se tiene que romper para abrir el corazón a los milagros. Y Dios hace algo extraordinario con Ezequías para que esto se rompa. ¿Sabes qué? Le fue fácil creer a Ezequías que iba a morir. Le fue muy fácil. Vino el profeta, le dijo, prepara todo, pon tu casa en orden porque vas a morir. Y él lloró y creyó porque creía en Dios, porque creía en los profetas, porque sabía el poder de una palabra profética. No tenía dudas. Él sabía, y si el profeta le dice, pon tu casa en orden, ya está, se iba con el Señor. Ya está, no, él no tuvo dudas, ¿será que me dice en serio? El profeta no estaba seguro. Tenía fe en Dios y creía que la palabra que le fue sola. Ahora el mismo profeta, el mismo Dios que lo envía, viene después y le dice, no, tranquilo, vas a vivir. Sin embargo, la segunda palabra le costó. La verdad, quizás un diálogo interno, profeta, no me mientas, me estás dando alivio para que me muera, no, para que me muera en paz. No, el Señor te dice que vas a vivir. Y quizás hubo una discusión, no, profeta, me estás dando una palabra
de un alivio, me estás dando algo. Y Ezequías estaba duro. Entonces la palabra del Señor registra más adelante. Isaías mismo lo cuenta. Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal recibiré de que me permitirá subir al templo del Señor una vez más para adorar? Pero no podía ni caminar él. ¿Qué señal recibiré? Le pregunta, le dice, quiero una señal. No explica esto en el texto que hemos leído recientemente, pero más adelante sí lo explica. Dice que Ezequías le pide una señal. Porque él sí pudo creer la palabra que se iba a morir. La creyó, la tomó inmediatamente. ¿Por qué tomamos más rápido las cosas malas que las buenas? ¿Cómo es posible esto? Pero la segunda palabra, el mismo profeta, el mismo Señor que lo había enviado el profeta, pero la segunda no, la discutió, la peleó y le dijo, necesito que me ayudes, dame una señal. Es lícito pedir señales, ¿eh? Está bien pedir señales. Pero lo que estaría mejor es tener suficiente fe para no necesitar más nada que lo que Dios habla para tu vida. Punto. Si Dios dice, esto sucederá, aunque tengas 1000 problemas, lo bueno que Dios te dice que va a suceder, eso va a suceder. Y Ezequías peleó con eso y Dios le dice al profeta Isaías, tranquilo, decile que mire el reloj, ¿sí? No sé si se puede apreciar aquí una imagen, hemos dejado en pantalla, de lo que podría haber sido un reloj de sol de aquellos días. Y por suerte ese día no estaba nublado, así que se pudo hacer esta señal. Le dice, va a retroceder 10 gradas. Y retrocedió quizás más de una hora el sol, una vez que avanza, la sombra ya no podía retroceder. Retrocedió delante de los ojos de Ezequías. Y Ezequías dijo, wow, ahora te creo. Profeta, gracias, podés irte en paz, ya no te molesto más, no voy a discutir más tu palabra, vete. Ahora te creo. Necesitó eso. Ese milagro le ayudó. Pero era mucho más grande la señal que la sanidad. Porque para aquellos que entienden de astronomía, retroceder la sombra a 10 grados implica muchísimas cosas. Pero es que era Dios diciéndole a sus hijos lo que Dios te dice hoy en esta noche aquí, que todo el universo, el mundo y todo lo que Él creó fue creado en función de nuestra vida y no al revés. Entonces Él no tuvo problema en modificar eso solo para que su hijo pudiera ver que esta palabra era certera. Era mucho más grande este milagro que la sanidad. Y encima Isaías va y le dice, háganle una pasta de higo, pónganle algo y ya se va a sanar. Claro, no era la pasta de higo, era la palabra del Señor que dijo que le alargaba los días y que los días que le venían iban a ser buenos. Y cuando uno le cree al Señor, a veces uno necesita esta ayuda, pero él tuvo que luchar con algo que me trajo el Señor en el corazón. Y es esto de esta facilidad de creer más lo malo, creer más la realidad que nos rodea, creer más las palabras negativas. Mira, si vos estás aquí y luchás con este tipo de cosas, yo te traigo una palabra de Dios a tu vida, tenés que arrancar los pensamientos negativos, tenés que arrancar las palabras negativas, arrancarlas de tu corazón para orientarte a creer lo bueno que Dios habla de ti. Uno tiene que hacer este trabajo internamente. Y está bien que a veces Dios refuerza tu fe con una señal, pero ojalá esto no sea necesario, porque Dios espera de nosotros que podamos creer. Si puedes creer, como dice el versículo que ploteamos, para el que cree, bueno, todo es posible. ¿Cómo está tu fe en esta noche? ¿Estás listo para una oración por milagros? ¿Estás listo para recibir del Señor aquello que por mucho tiempo no recibiste? ¿O estás luchando en tu mente en que eso no es para ti? Porque esta era la lucha que tenía Ezequías. Y Ezequías recibió esta administración especial y Dios retrocedió el sol, la sombra, para que pudiera ver su hijo que Dios es Señor del universo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios todopoderoso. Iglesia, ponte de pie. Vamos a orar. Porque esta es la palabra que Dios me habló.
Una palabra que tiene que hacer crecer nuestra fe. Dios pide de nosotros ser gente de oración, gente de servicio y de favor acumulado en el cielo, pero también gente de fe. Gente de fe que le puede creer al Señor. Hay personas que luchan mucho, y yo voy a hacer una oración primero por esto. ¿Sí? Hay gente que todavía cree que los milagros no son para él o para ella. Hay gente que no cree en sí mismo todavía. No cree que Dios puede hacer algo bueno. Y ese puede ser el límite más grande de tu fe. Lo único que te separa del milagro pueden ser tus propios pensamientos negativos. Y yo quiero orar por eso, para que no luches más. No será necesario que Dios haga retroceder la sombra en plenitud de vida. Nosotros le creemos al Rey, le creemos al Señor, le creemos al Padre. Los milagros son para ti. Dios te ama a ti, así como con mucho amor vio al rey Ezequías y le mostró su favor. Lo mismo quiere hacer contigo. Cierra tus ojos conmigo, por favor, por un instante. Y si esa persona sos vos, si sos el que lucha, el que no puede creer lo bueno, el que le es más fácil creer lo malo, esta palabra entonces para ti. Quiero orar para quebrar eso en tu vida. Hoy empieza a derribarse esto en el nombre de Jesús. Por favor, si esa persona sos vos, levanta tus manos al cielo. Todo el mundo cierre sus ojos. Solo esas personas que necesitan esta administración. Levanta tus manos al cielo. Bendito Señor, alabado seas. Señor, mira a tus hijos. Señor, mira a tus hijos. Señor, mira a tus hijos. Señor, porque aquí tú estás obrando profundamente en el corazón para arrancar una manera de pensar que boicotea milagros, una manera de pensar que nos impide crecer en fe. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, así como hiciste con Ezequías, que ministraste su corazón para que él pueda creer y abrazar el milagro, de la misma manera pido, Espíritu Santo, que en esta noche, Señor, sobre cada uno de tus hijos que tienen sus manos levantadas, tú puedas ministrar el corazón para creer, que solamente es eso, creer, porque para ti todo es posible. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos. Se quiebran los pensamientos negativos, la falta de fe. Señor, lo que el enemigo metió quizás a veces desde nuestra niñez. Señor, se quiebra esto en el nombre de Jesús. Y aquí vamos a proclamar que todo lo bueno es para quienes somos tus hijos. Que las buenas cosas, las buenas palabras, los buenos milagros, las buenas cosas le suceden a quienes confiamos y creemos en ti. Por eso, Señor, te damos gracias. Recibimos esta administración. Recibimos esta administración en el nombre de Jesús. Recibimos esta administración profunda y todo impedimento para que nuestra fe crezca ahora es arrancado en el nombre de Jesús. Se ha arrancado en esta hora en el nombre de Jesús. Y la fe fluye, y la fe crece, y la fe, Señor, la fe es como un grano de mostaza, pero va a crecer, y va a crecer aquí en este lugar, no parará de crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si había personas aquí que su fe había sido detenida, Señor, en este momento la fe es liberada para volver a crecer en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder, Señor, porque ahora vamos a orar por milagros y pedimos tu respaldo y tu presencia, Rey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Equipo pastoral, por favor, pase por aquí.
Vengan por aquí, vamos a orar. Y si alguien aquí vino con una necesidad, le gustaría que oremos por alguna situación particular, puede pasar, el altar está abierto, puedes pasar, vamos a orar por ti con el equipo, vamos a clamar por milagros. Nosotros aquí bendecimos a los que están conectados, los saludamos y nos quedamos aquí ministrando el poder de Dios.